¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un verdadero gozo, una alegría permanente, el privilegio que Dios nos da de poder estar con ustedes como hermanos, llevando a usted el consejo de la palabra. La Iglesia Central Dios es Amor y su cuerpo pastoral, tenemos este espacio para poder precisamente compartir con ustedes algunas enseñanzas bíblicas. El libro de Romanos, eh, en el capítulo 1, en el verso 16, nos dice una verdad que es parte de nuestra vida. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Dios, porque también enviaste una palabra, la que hoy conocemos como la palabra de Dios, tu palabra. Y esta nos dice en boca de Pablo que no me avergüenzo de la buena nueva. Gracias, Dios. Gracias porque nos has protegido, nos has cuidado, nos has dado ese cuidado amoroso que solo un padre tiene para sus hijos. Gracias porque es don tuyo habernos constituido en hijos tuyos a través de Cristo Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo oramos con gratitud. Amén. La carta escrita a los romanos es particularmente interesante porque si nos vamos al contexto bíblico y al tiempo histórico en el que fue escrita, fue elaborada precisamente para una audiencia muy particular, para los cristianos que vivían en Roma. Esto ya saca de la esfera a los que en ese momento conocían del Señor Jesús, porque en su tierra natal era mucho más fácil, pero allá donde residía el centro de control y de poder ya era un poquito diferente. Pero hasta allá ya está llegando el Evangelio y ya está establecido. Por eso precisamente Pablo cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿sabe? Él tenía en su mente que podían haber motivos en la mente de los demás para avergonzarse. Él no se avergonzaba, pero no ignoraba que quienes recibían la carta podían hacerlo. Y voy a tratar de dar a usted algunas razones que Pablo arguye para que no nos avergoncemos del Evangelio. En aquel momento histórico y en la fecha en que la carta es escrita, fíjese que había una razón que si usted la piensa hoy, tenía mucha validez. Era una religión nueva sin tradición. Y estuve meditando mucho precisamente para hacer esta aseveración. Porque en ese momento histórico, ¿qué era la tradición? La tradición era el sacrificio, porque así lo había establecido Dios, para el perdón de los pecados, el sacrificio de algunos animales. Podían ser codornices, podían ser ovejas. Y si usted ve, pues había también otras formas, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, y en Deuteronomio encontramos algunas de las que el Señor estableció. Pues esta, la de los cristianos, que ya eran denominados así, era una religión nueva. No habían antecedentes, no había una tradición, no había entonces lo que podíamos decir aquel abolengo de pertenecer a algo que tiene una inmensa y larga y rica tradición. En segundo lugar, era despreciada
por los ricos y poderosos de la época. Hago mención a esto porque todo mundo quiere pertenecer a los círculos de poder. Y hoy precisamente vemos con alguna inquietud cómo la religión, y uso ese término, va acercándose cada vez más a los círculos de poder. No ha cambiado mucho. Los verdaderos cristianos debemos de estar siguiendo a Cristo. Y si seguir a Cristo nos aleja de los centros de poder, gloria a Dios. En aquel momento entonces era despreciada por los ricos y por los poderosos de la época, porque los seguidores de Cristo eran más los pobres. Porque para quien Él abre la esperanza de una vida diferente y mejor, es precisamente para los más pobres. Porque el enfoque del Señor Jesús es precisamente para los más pobres. No porque los ricos no puedan entrar al cielo, no, si Él lo dice con mucha claridad. El proceso es el mismo, arrepentirse de los pecados, confesarlos, humillarse ante Dios. Y eso es para todos. Pero hay una predilección por los que nadie quiere. Una tercera razón es porque es perseguida en muchas partes. En Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 28-22 dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, ¿de cuál? De la de los cristianos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Eso nos indica entonces que es perseguida en muchas partes. Razón 4. Era profesada por los más pobres y por los más humildes. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Tiene vigencia esto hoy? Claro que lo tiene, hermano. Dios sigue escogiendo a lo necio del mundo. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a los sabios. A los débiles del mundo, para avergonzar a los más fuertes. Razón 5. No siempre ha sido honrada por sus mismos seguidores. No siempre quien ha dicho ser cristiano ha vivido como cristiano. No siempre el que ha dicho ser cristiano se ha comportado como se espera que se comporte un cristiano. 1 Corintios 6:6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Finalmente, una razón 6 ha sido un grupo vilipendiado y calumniado de muchas maneras. Desde sus inicios fue combatida fieramente, ferozmente, por quienes defendían el status quo de aquel momento. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los que estaban en el poder, los que estaban en eminencia, todos estaban contra esta nueva religión. Todos. ¿Sabe por qué? Porque esta habría una esperanza para todos, aún para los más pobres, aún para los más necesitados. Habría aquella esperanza de que había una salvación, había un cielo reservado por creer en Jesucristo. Porque la sangre preciosa derramada por Él tenía el poder y sigue teniendo y tiene el poder de perdonar el pecado del mundo. Por eso y por otras razones, Pablo escribe porque no me avergüenzo. Hay otras razones, pero bíblicamente y en la sucesión del tiempo he mencionado apenas 6. Usted puede agregar las que usted tenga en su mente y considere que son válidas. Reflexione sobre eso. Vamos a orar. Padre, hay gratitud en nuestro corazón
porque el Evangelio tuyo es motivo de alegría para nosotros, porque la buena nueva de salvación que llegó a nuestros oídos fue la que nos acercó a ti, nos hizo amigos contigo, y ahora gozamos de una relación con tu Hijo y contigo a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Padre, por eso. El don es tuyo, el mérito es tuyo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Queridos hermanos de la Iglesia Central, esta es una de 2 entregas sobre el mismo tema. El próximo viernes, Dios mediante, estaremos compartiendo otra parte de este mismo versículo. Dios bendiga sus vidas, mis queridos hermanos de la Iglesia Central. Dios es amor.